Bienvenidos a Videotutoriales Infolamps. Seguimos con CryEngine 5 y confesaros que estuve a punto de no traer este vídeo por culpa de que me está dando bastantes problemas esta versión 5.5, hasta tal punto de que no me deja pintar los terrenos. Aún así os voy a traer el vídeo, os voy a enseñar cómo se hace un terreno, si no lo sabéis ya, a pintarlo y a colocar vegetación, algún tipo de vegetación. Por tanto os enseño qué es lo que pasa y si os ocurre a vosotros o no os ocurre lo mismo, pues me decís cómo lo habéis hecho y todo eso. Bien, arrancamos el Game SDK por culpa de que si arrancamos la plantilla vacía no vamos a tener ni los árboles ni nada de eso. Por tanto, directamente Game SDK, que es el paquete que hemos instalado en el anterior vídeo. Bien, ya en el editor, aquí lo único que vamos a hacer ahora es File, New. Dentro de la carpeta Levels vamos a crear un nivel que se va a llamar Mi Terrain. Height Resolution vamos a tener 128 x 128, con lo cual vamos a tener 128 x 128 metros. La textura de dimensión vamos a dejarlo en 4096, aunque es mucho. Luego queda comprimida y una serie de cosas que entonces no va a pasar nada. Textura Dimensions 4096 x 4096. Ok. Lo que va a crear es una superficie plana con un material de tipo así cuadrículo y demás, que es el material por defecto que se coloca. Bien, esto a lo mejor no lo tenéis. Si no lo tenéis, vale, vamos a quitarlo para el que no lo tenga. A lo mejor lo que vais a tener es algo así. Entonces nos vamos a Tools, ¿vale? Y nos iríamos a Terrain Editor, que sería ese. Lo activamos y lo colocamos. Y arrastráis la ventanita esta de Terrain Editor por la barra de título, veis que aparecen esos cuadros, ¿vale? Nosotros queremos dejarlo dentro de lo que es la propia ventana, con lo cual aparece una pestaña, ¿vale? Lo veis ahí, ¿no? Entonces aparece la pestaña y vamos a aprovechar para tenernos también lo que sería el Vegetation Editor, que sería ese de ahí. Y lo mismo, veis que si lo dejáis ahí, ¿qué va a hacer? Otra ventana, ¿no? Entonces ahí lo arrastramos de nuevo, ahí lo dejará la parte de arriba como dos ventanas, lo vamos a dejar ahí en el medio y aparece la pestaña. Bien, ya en el Terrain Editor lo que vamos a hacer es edit. Lo primero que vamos a hacer, porque mirad una cosa, vamos a verlo. Tenemos el terreno, pero vamos a acercarnos si veis el mar, ¿vale? CryEngine crea predeterminadamente una escena con mar, ¿vale? Se supone que es, no sé, y crea el terreno obviamente por encima, pero lo crea a una determinada altura. Creo que son 1024 de altura. Entonces lo que vamos a hacer es bajarlo hasta prácticamente el nivel del mar. Eso se hace con Edit y Set Terrain Max Height. Veis que está a 1024, vamos a dejarlo a 50. ¿Vale? Parece que no ha ocurrido nada, pero sí lo ha dejado a 50 de altura. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer una cosa muy sencilla, una especie de isla. Para ello nos vamos a File y Generate Terrain. Aparece el generador de terreno. Aquí vamos a tocar solamente estos dos comandos, que hay estos dos comandos, sí, estas dos barritas deslizales. Bumping X sería para añadir ruido al terreno. Si no queremos añadir prácticamente nada de ruido, lo dejamos ahí a 0,1. Y el Features sería, ahora lo veis, va a hacer dos montañitas, a 3,2 apenas hace dos montañitas, ¿vale? Lo veis ahí, ¿no? Vamos otra vez de nuevo, File, Generate Terrain, y vamos a dejar el Bumping otra vez ahí, y vamos a irnos a 3,5, más o menos, ¿vale? Eso es lo que hace. Lo que vamos a hacer es también, vamos a aumentar la velocidad de la cámara para que se mueva más rápido. Vamos a tocar la herramienta de Flatten. La herramienta Flatten, traducido al castellano, es aplanar, ¿no? Entonces ahí tenéis
brush, el displacement. Esto es una característica nueva en estas versiones. Es posible que podáis añadir una textura de desplazamiento, con lo cual, dependiendo de la textura, podemos lograr una forma determinada del terreno, ¿vale? Y la reposición es para, si nosotros ahora mismo hubieran casas y árboles aquí y tocamos el terreno y esto está activado, los objetos irían con la modificación del terreno, ¿no? Igual que la vegetación, ¿no? Bien, entonces vamos a tocar este botón de aquí, porque al tocar este botón veis que el numerito de height va leyendo continuamente, dependiendo de donde esté el ratón, va leyendo diferentes alturas. Si nosotros lo que queremos es dejarlo a nivel del mar, prácticamente tocamos ahí, que es unos 15, ¿vale? Y ahora pintamos. Si tocáis control y control alt, perdón, y arrastráis lateralmente el ratón, veréis que aumenta lo que sería el radio del pincel. Vamos a dejarlo en 11 más o menos, y vamos dibujando, ¿vale? Para aplanar. Creo que está ahí. Vamos aplanando a la altura de que le habíamos dicho. Ha aumentado la altura porque estaba antes ahí. Volvemos otra vez de nuevo y seguimos. Vamos a 15. Parece ser que se resistía. Podéis también, vamos a aumentarlo un poco más para que no nos cueste tanto aplanarlo. Más o menos. También tenéis la posibilidad de Rise Lower. En este caso, dependiendo de la altura, veis que aparece altura positivos 15, puede tener negativos, con lo cual hacéis agujero. A 15 más o menos, prácticamente va a haber elevación porque teníamos un nivel de 15, lo veis ahí. Y dependiendo de la dureza de la pincelada, hace una cosa o la otra, ¿veis? ¿Vale? Ahí vamos a aumentar un poco esto. Veis ahí prácticamente lo que va haciendo. Vais tocando, flatten otra vez de nuevo. Vamos a calcular, vamos a quitar radio y vamos a calcular, eran 15, seguimos aplanando más, vamos a darle más. Bien, si tenéis, por ejemplo, si tenéis por ejemplo demasiado ruido, que habéis hecho demasiado ruido, habéis demasiadas elevaciones, la herramienta Smooth lo que va a hacer es suavizar precisamente eso, ¿vale? Vamos a hacerle algunas elevaciones por aquí para que lo veáis. Vamos a darle menos, ahí, por ejemplo, ahí. Es que aquí tenemos un ruido mediano, ¿vale? No hay demás. Vamos a tocar el Smooth, aumentamos el radio y veis lo que hace la herramienta Smooth, suaviza las alturas, con lo cual vamos a darle más dureza, ahí, tocar ahí con la herramienta Smooth también. Lo estamos bajando prácticamente. Vamos a flatten de nuevo. Aumentamos. Vais tocando para ver cómo son las herramientas y demás. Vamos a subir un poco esto. Sobre 15. Si hacéis un clip, podéis cambiar la medida de forma. No, esto hay demasiada dureza. Ahí, más o menos. Eso es lo que queremos. 15. Seguimos aplanando. Vale, bien, con esto ya más o menos vais a hacer agujeros, hace agujeros en si hubiera una elevación y demás. No voy a meterlo en eso. Vamos a Paint. Aquí es donde empieza el problema. Ahora necesitaríamos pintar unas texturas en el terreno, ¿vale? Esto se hace de la siguiente forma, dependiendo de las capas que haya. Hay una capa por default
¿vale? Que viene con el material que os dije, en este caso no viene con un material, viene con un color. Lo que tenemos cuando pintamos es una textura que lo que hace es definir un color, que es el color que va a aparecer cuando el material no se vea por la distancia, ¿vale? Una distancia de configuración. Cuando el material no se ve apenas, lo que aparece es un color, como estáis viendo, ¿vale? Ese es el color que va a definir la textura, ¿de acuerdo? La textura que hay en formato DDS. Pero luego hay un material que es donde aparecen los detalles, cuando la cámara está cercana, ¿vale? Veis que el default no tiene ningún material determinado. Yo puedo hacer una capa aquí, ¿vale? Puedo decirle que por ejemplo sea Sand Dry, ¿vale? Puedo definirle el filter color, sería más o menos así oscuro, tornando amarillo, bueno, nada, lo dejamos así. Vale, este primer cuadrito es la textura que os dije yo antes. Si yo le doy aquí a la carpeta, puedo elegir una textura dentro de las texturas que hay por ahí. Y puedo elegir, por ejemplo, la otra que hay es la Grey. Bueno, sería ahí, la Grey. Con lo cual, el color que aparecería sería un gris. Y ahora, si yo pulso en teoría, bueno, aquí aparece mínima altura y máxima altura. Mínima altura desde la que puedo pintar y máxima altura hasta donde llega la textura. O sea, si hay una elevación de más de 1024, esa textura no se aplicaría por culpa de que aquí hay definido una máxima altura, ¿vale? Mínimo ángulo y máximo ángulo viene a ser para montañas y todo eso, ¿vale? Veis que aparece, bueno, nada, aparece el botón Paint aquí. Y ahora, en teoría, bueno, nada, no. Antes de nada, tendría que definir un material. Si yo voy ahí, tenemos los materiales en la carpeta Game SDK. Iríamos a materiales, ¿vale? Iríamos aquí abajo a terreno. Y aquí podemos buscar Beach. Cualquiera de estos nos podría valer, ¿vale? Beach White, por ejemplo, ¿vale? ¿En serio? Vale, arena mojada y arena normal. Bien, ok. Vale, ya está ahora mismo. Ahora, si yo pinto, activo el botón Paint y arrastro el pincel, debería de aplicarme, y eso es lo que me ocurre. No aplica absolutamente nada. He buscado por foros y demás, no parece que como que solo me sucediera a mí, o hay gente que está protestando porque también hay muchos errores en esta versión, que es una preview 1. Supongo que la mejorarán en breves, porque si no esto, pues ya me diréis, ¿no? Pero nada, lo que se puede hacer también es lo siguiente. En la documentación también lo que hacen es recomendar eliminar la capa por default. Yo lo que voy a hacer es eliminar la capa que he hecho de arena, botón derecho Delete Layer, y voy a poblar, y ahora sí funciona, pero aún así debería funcionar también por una capa por debajo, pero voy a aplicarle un material a la capa por defecto. Sería, por ejemplo, el VHS de arena que hemos visto antes, por ejemplo este mismo, ok, y ahora veréis que sí lo hace. Pero si yo hago una capa, debería de hacérmelo también, ¿vale? Debería de pintarme lo que yo quiera ahí. Y no lo hace, ¿vale? Ese es el problema de por qué os decía antes que estuve pensando en entrar en el vídeo o no. Ahí. Si yo elijo, me da igual, cualquiera, ¿vale? Cualquier material. Y lo pinto, debería de pintármelo. Y no lo hace, ¿de acuerdo? Bien, la opción de Float Layer lo que me va a hacer es lo que hizo prácticamente cuando yo coloqué el material en la capa por defecto. Lo que hace es pintar todo el terreno con el material que contiene esa. Entonces, aquí aparece un Forex Soil, va a ser un material de bosque, ¿vale? De tierra y demás. Si yo hago esto y hago Float Layer, debería de cogerme el material y pintarme todo el terreno sin tener que ir pintando la mano, ¿sí? Otra cosa que aparece en los tutoriales de CryEngine es que si yo, por ejemplo, tengo, imaginaros que yo en la capa New Layer, que hay ahí, yo tengo Beach
tengo la arena mojada, ¿vale? Hago esto. Y yo quiero pintar arena mojada, pintaríamos lo que son las orillas donde está. Bien, ¿cómo haríamos esto de forma rápida? De forma rápida sería lo siguiente. Si yo voy a esculpir y voy a flatten y activo ese botoncito y pulso por ahí, me da que hay una altura de 15. Entonces lo que hago que es, me voy a layer y le digo mínima altura en 0, obviamente. El 0 no la veíamos porque está tocada por el agua, pero a máxima altura que coloco 15, ¿vale? Si yo ahora voy botón derecho y flood layer, lo que me va a hacer que es pintar todas las superficies que estén comprendidas entre 0 metros de altura y 15 metros, con lo cual pintaría las orillas. Aún así debería dejarme pintarlas a mano, pero no estamos en el problema de antes, ¿vale? Bien, nos vamos a la vegetación. La vegetación sí funciona sin ningún problema, ¿vale? El Vegetation Editor lo que ahora me pide es que haga grupos, ¿vale? Entonces botón derecho, add group, ¿vale? Y lo que hago es, por ejemplo, trees, ¿vale? Y aquí brushes, ¿vale? Voy a trees y lo que hago es añadir objetos al trees, ¿vale? Y los objetos, concretamente los árboles, en este caso, estarían dentro de objects, estarían dentro de nature y estarían dentro de trees, y a su vez lo que voy a buscar, como el tutorial que hay de ejemplo, pole tree, pulso y aparecen 5 tipos de palmeras, selecciono las 5 y hago. Bien, otra cosa que hay en falta, que aparece en los tutoriales, es una opción que hace que si yo ahora pulso en esa opción me pueble todo el terreno de árboles del grupo de palmeras que yo tengo ahí, pero no lo hace. Bien, grupo, opciones de grupo. Bien, por aquí tenemos, pues por ejemplo, una variación de tamaño, 0,7. Hay unas palmeras que saldrán más pequeñas y otras más grandes, ¿vale? Una rotación aleatoria en cada palmera, cada distancia que se pinte, por ejemplo. El blending, que sería pues que la palmera parezca torcida, 0,5 por ejemplo. Más opciones que hay, una de las más importantes, que sería bueno, elevación mínima, estamos lo mismo de antes. La elevación mínima para pintar vamos a hacerle 15, si hago menos aparecerá sobre el mar, entonces vamos a dejar la elevación mínima 15, elevación máxima lo mismo de antes, ¿vale? No aparecen árboles a partir de esa elevación, estos árboles concretamente. Y la densidad, esto nos viene a decir que sería cuanto más número hay aquí, más árboles pinta, pero no es así, ¿de acuerdo? La densidad ahora la vamos a ver. Vamos a elegir densidad 7, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es control alt y arrastramos para que se nos haga eso ahí, y vamos a pintar de una sola vez. Pintamos, vale, tengo que tener obviamente la herramienta pintar activada para que me deje pintar. Y ahora veis que no está pintando, vamos a darle más ahí y pintamos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver qué ocurre si yo dejo la densidad a 15, por ejemplo, ¿vale? Y voy a pintar por ahí. Veis que la distancia entre los árboles es mayor, entonces lo que va a hacer densidad es eso, aumentar la distancia aumentar la distancia entre las instancias de los árboles que pinto. Cuando hacemos clip, lo que hacemos es pintar instancias, ¿sí? Por ahí hay un prefab hecho, ¿sí?, de un árbol, y lo que va a hacer es pintar instancias de ese árbol en la escena, ¿vale? También lo que me permite es borrar árboles, obviamente con la herramienta borrar, y no solamente eso, sino que me va a permitir también
seleccionar cada instancia en particular y hacer lo que yo quiera con ella. Voy a Select, por ejemplo, y veis que si yo acerco el ratón, me aparece Control para añadir la selección, Alt para escalar la selección y Alt y Control para rotar lo que está seleccionado y Del para eliminarlo. Entonces, con la opción seleccionada, si yo pulso ahí, tengo la herramienta seleccionada, ¿vale? Si yo pulso en Control, me deja seleccionar más árboles. ¿Vale? Lo veis ahí. Y con Alt más Control me permitiría rotarlos. ¿Veis ahí? Permite rotarlos. Y Alt solo me permitiría escalarlos. Con lo cual puedo hacer bastantes cosas. ¿Vale? Voy a borrar algunos por aquí. Voy a borrar, por ejemplo, esto. Si me deja. Tampoco me deja borrarlos. Ah, vale, no los tengo seleccionados en grupo, entonces no me deja. Ahí. Borrar más. Aquí hay mucha densidad. Vale, entonces tendríais que ir vosotros eligiendo. Vamos a tocar la densidad otra vez de nuevo. Aquí aparece 15, me parece correcto. Y también lo que me va a permitir es eliminar, por ejemplo, del grupo lo que yo quiera. Con lo cual se elimina las instancias de lo que yo tengo ahí. Si yo selecciono botón derecho, puedo quitar lo que antes había añadido de ahí. Bien, lo mismo vamos a ir con los bushes. Como botón derecho, añadir objeto, nos vamos a objetos, nos vamos a natural, nos vamos a trees, vale, disculpadme, no es trees, sino que sería bushes, obviamente, y vamos a elegir de los bushes que hay aquí. Elegimos Green Friend Brush, vamos a pulsar y cogemos los 4 tipos que hay, ¿vale? Y sería lo mismo, es lo mismo, ¿vale? Tiene las mismas opciones. Acordaros de seleccionar el grupo con el que tenéis, con el que queréis trabajar, ¿vale? Bien, vamos a pintar. Demasiada densidad. Vamos a irnos a elegir la densidad. Ahí. Buscamos la opción densidad. Aquí la tenemos, es un número muy pequeño, que sería, vamos a aumentarle a 18, por ejemplo, ¿no? Para que haya cierta diferencia entre ellos. Lo tenemos. Vale, vamos a Select, por ejemplo, y vamos a seleccionar algunos de ellos como el Control, y con la tecla Alt les aumentamos un poco el tamaño. Vale, con lo cual ya tenéis, veis que de forma muy sencilla nos permite pintar y colocar vegetación a un terreno determinado. Bien, el próximo vídeo veremos de CryEngine, veremos cómo se colocan objetos. Vamos a ir por lo simple y luego ya cuando ya nos tocarán cosas complicadas, bueno, entonces vamos a ir poco a poco. Bien, esto es todo, un saludo y hasta el siguiente vídeo tutorial.